Bueno, lo prometido es deuda. Bienvenido, Esteban. Gracias por estar en nuestro estudio. No, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Esteban Greco es un especialista en todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con fusiones y adquisiciones. Él ha estado también trabajando muchísimo tiempo en todo lo que tiene que ver con defensa de la competencia. Ha sido profesor, tengo entendido, también en la UBA. Sos profesor. Bueno, contanos un poquito el expertise. A ver, presentate. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. No, por favor. Sí, digamos, yo soy economista, estudié en la UBA la licenciatura en Economía y tengo una maestría de DITELA en temas de políticas públicas. Y siempre trabajé en los temas de regulación de mercados, sobre todo de servicios de infraestructura y utilities, y defensa de la competencia, que esto es un campo, digamos, de cómo hacer para que los mercados funcionen mejor. Sí, claro. Y digamos, yo ahora lo que hago es consultoría en estos temas, pero tengo mucha experiencia tanto a nivel privado como público. Hace tiempo fui economista jefe, fui vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y fui presidente de la misma entre 2016 y 2020. Entonces ahí tuve la oportunidad bueno, con un gran equipo de gente, de hacer mucha experiencia en estos temas y poner en práctica. Y algunos de esos temas justamente dieron lugar a algunos cambios en mercados muy vinculados a todas las tecnologías digitales. Y eso es lo que me ha, digamos, impulsado a trabajar en estos temas y en los cuales trabajamos mucho. Escribimos con una colega que es Fernanda Viesens, con la que escribimos un artículo sobre fusiones y adquisiciones en la economía digital y viendo cómo esto está viéndose en Latinoamérica en comparación con con lo que está pasando en el mundo. Porque esto es un tema casi, te diría, tope de agenda de políticas públicas a nivel mundial. Europa y Estados Unidos tienen en este momento en debate proyectos incluso de ley de cómo abordar los temas digitales, lo que ellos han dado, o se ha dado en llamar a las Big Techs, o algunos le llaman GAFA, porque son Google, Apple, Facebook y Amazon, como las grandes empresas digitales, y se ve cómo esto está generando, digamos, cambios disruptivos en muchos mercados, algunos con dificultades o obstáculos para la competencia, para otros competidores, para cómo los consumidores y usuarios se pueden ver afectados. Pero también hay que, digamos, un poco lo que nosotros estuvimos viendo es cómo esto repercute en América Latina, en la región. Nosotros somos parte de eso. Sí, porque estos jugadores, digamos, la cantidad de jugadores que hay en la economía digital es muy diversa. Están estas Big Tech, pero luego hay gran cantidad de desarrolladores, están muchas empresas que están generando servicios y tecnologías nuevas y disruptivas que están modificando la estructura de muchos mercados, y eso también da lugar a reacciones de jugadores o empresas ya tradicionales que estaban instaladas en su actividad y que ven llegar a estos nuevos jugadores que además son muy potentes porque además están respaldados muchas veces por fondos de inversión también muy, muy duros, ¿no? Sí. Muchos de ellos son potentes, hay pequeños, hay grandes, hay algunos más internacionalizados, pero nosotros, digamos, lo que veíamos es que de alguna forma hay algunos mercados donde estos jugadores digitales están generando cambios que pueden ser positivos en términos de innovación y de nuevos servicios. Esto entonces da lugar a reacomodamientos. Eso es lo que te iba a preguntar, digamos, acá hay un reformulamiento en relación a todo lo que se venía trabajando, digamos, no te digo tirar toda la basura, pero hay que empezar, cuando jugamos con contratos inteligentes, por ejemplo, ya ahí hay que pararse y decir, hay que analizar fuertemente todo esto, ¿correcto? Correcto. Todo el tema de contratos inteligentes, blockchain, está dando, digamos, unas herramientas que antes no existían, esa posibilidad de centralizar una cantidad de y certificar de ciertas cosas, ¿no? Y eso evidentemente tiene influencia en cómo los mercados se desenvuelven. En cuanto a lo que era el análisis de los casos de fusiones y adquisiciones, e incluso de cómo enfocar estos temas,
lo que veíamos es que a veces no se puede trasladar en forma lineal o automática los mismos problemática o discusión que tienen en otros países a la realidad de la región. Exacto. Porque de hecho, por ejemplo, en la región muchas veces son estos jugadores digitales los que están generando cambios positivos, digamos. O sea, tenemos una experiencia que he tenido en el rol de los unicornios también es un rol social. Yo creo que sí, o sea, ha tenido un rol y desde lo que yo veo, digamos, como economista que analiza los mercados, creo que genera, sí, lo que llamamos externalidad, efectos más allá del el mercado en sí mismo, pero sí realmente ha generado efectos positivos en el sentido de que se generaron nuevos servicios, nuevas posibilidades. Te voy a dar un ejemplo que es el tema financiero, ¿no? Las fintechs. Justamente te iba a preguntar eso, digo, bueno, ¿qué rol juegan en todo esto las fintech? Porque, por ejemplo, yo leo una nota de hace unos días, capital extranjero a la casa de empresas locales. Entonces, uno de los ejemplos que dan es cómo una fintech termina adquiriendo una empresa de base tecnológica por $1.150 millones, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿cuál es el rol de todas estas fintech? Claro. Mira, y Argentina, que además está parada creo que fuertemente Argentina, ahí, sí. ¿no? Argentina ha sido en ese sentido pionera en estos temas, en temas fintech. Al menos en la región y a nivel internacional. La experiencia que tuvimos es cuando yo estuve en la Comisión de Defensa de la Competencia, tuvimos un caso en el cual, digamos, se presentaba una situación donde había una empresa dominante, digamos, de todo lo que es el mercado de pagos electrónicos, porque había bancos, los principales 14 bancos de la Argentina eran socios de esta empresa, Prisma se llama. Sí. Y Prisma es Visa. Que era la que comercializaba Visa. O sea, Visa también era accionista de Prisma. Pero era la única empresa en la que cualquier comercio que quisiera cobrar con tarjeta Visa tenía que acudir a esta empresa. Entonces había un cuello de botella ahí en el mercado que estaba restringiendo la competencia. Tuvimos este caso que se llevó adelante, que terminó, digamos, fue el primer caso de defensa de la competencia que se terminó remediando con una desinversión. O sea, todos los bancos vendieron su participación ahí. Ahora esta empresa es independiente de los bancos y de Visa. Y hay competencia, hay otros jugadores que también están dando este servicio de adquirencia para tarjeta de crédito. Pero yo creo que el impacto además que tuvo es que esto potenció el mercado financiero en términos tecnológicos. Y dio lugar al crecimiento y al ingreso y a la, digamos, proliferación de una gran cantidad de nuevos servicios y potencialidades que no estaban en Argentina en ese momento. Argentina estaba atrasada en cuanto a innovación y servicios tecnológicos en el sector financiero, y dio lugar a una gran cantidad de nuevas opciones que a su vez tuvieron impacto en mejorar la inclusión financiera, por ejemplo, y que gente que antes no tenía acceso a medios de pago electrónico pueda hoy con billeteras digitales, con diversos servicios que se bueno, todo lo que tiene que ver manera. Con identidad digital está jugando mucho con respecto a eso. Tuvimos con una entrevista el viernes pasado justamente con la gente del proyecto Didi, que estaba vinculado a esto que vos estabas comentando, es que llevar la capilarización de lo nuevo, de lo que es el blockchain, de todo lo que son las nuevas acceso a billeteras, a través primero, obviamente, de saber quién sos y poder validarlo. Ese ha sido un elemento clave para que se pueda difundir esta tecnología y que, bueno, y creo que esto se ve muy claramente a partir de la pandemia, ¿no? Cómo se han acelerado los cambios. ¿Cómo ves vos ese cambio? Y yo creo que hay una tendencia como irreversible en ese sentido. Se han acelerado cambios que antes se daban en mucho tiempo, en 10 años, ahora se han dado en 1 o 2 años. Al toque. Y creo que eso ha llevado a que, digamos, los modelos de negocio se han cambiado. Han cambiado la forma de encarar
la creación de productos y servicios y de interactuar con los clientes, y eso ha llevado a que muchas empresas tradicionales que estaban, digamos, instaladas en mercados con posiciones dominantes o posiciones muy fuertes, difíciles de desafiar, han tenido que modificar su estructura analítica, su forma de encarar el mercado, porque si no... se quedan afuera. Se quedan afuera. Y eso yo creo que por un lado ha sido positivo para el consumidor de tener nuevas opciones. También, por otro lado, puede dar lugar a nuevas, y ahí vengo a lo que vos me planteabas antes, o me preguntabas, a la necesidad de reformular las herramientas con las que se analizan los mercados y con los cuales también hay que evitar problemas de que haya empresas que puedan estar, por ejemplo, aprovechando sus nuevas posiciones en el mercado para bloquear a competidores. Bueno, para te iba a preguntar de las killer, digamos, ¿no? Aquellos que de alguna manera influyen en un mercado de una manera muy agresiva. Sí, buen punto el que haces, y se vincula con lo que decías antes, esto de las adquisiciones que puede haber. Es un tema que está hoy en plena discusión a nivel internacional de cómo abordar esto. Creo que una de las cuestiones es que ha habido unas tendencias, digamos, las Big Tech que mencionábamos antes, han comprado cantidades de empresas, y algunas de ellas han pasado por debajo del radar, digamos, de los organismos que protegen la competencia, porque, por ejemplo, compraban empresas que tenían una facturación muy, muy baja, y en ese sentido no entraban están por debajo del umbral necesario para notificar una operación de ese tipo. Entonces se están modificando las maneras de cómo poner esos umbrales. Entonces se enfoca más en, bueno, cuánto es el valor, porque quizás se compraba por varios miles de millones de dólares una empresa que todavía no tenía una facturación bueno, eso es muy llamativo, ¿no? Porque se pasó de tener el valor accionario de una empresa a lo que es un valor a futuro de lo que posiblemente sea. Exactamente, y a veces podría ser que la estrategia... ¿Y eso no crea burbujas también? ¿Y eso? Y puede crear burbujas. La preocupación del lado, digamos, de competencia es que una empresa no esté, y de ahí viene el nombre Killer Acquisitions, o adquisiciones, digamos, donde quieren matar al competidor antes de que crezca. Digamos, ¿no? A ver, el problema es que esto a veces, digamos, comprar empresas de este tipo también puede ser una forma de que los desarrolladores que tienen una idea y quieren llevarla a cabo, muchas veces esperan que los compre alguien porque es parte del desarrollo. Sí, claro. y hay capitales, ¿no? Venture capital, mirando a ver a dónde. Bueno, eso es invertir. Algo que sucedió en un determinado momento, a fines de los 90, a principios de los 2000, donde hubo una serie de inversiones que llegaron para el desarrollo, por ejemplo, de las plataformas web, y luego eso terminó. Hubo mucho de burbuja en ese ahí hubo un lío bastante importante. Entonces, algunos hoy dicen que pasa más o menos lo mismo con relación al manejo actual, y me parece que la realidad es otra, ¿o estoy muy equivocado? Bueno, ahora... Desde el lado de la agencia de competencia, la preocupación más que el que haya una burbuja es que no se mate a los potenciales competidores. O sea, estamos hablando de una prevención, digamos. Más bien preventivo. Lo que pasa es que a veces hay que balancear de no desalentar también la innovación, porque si cualquier adquisición se obstaculiza, se pueden estar, digamos, reduciendo los incentivos a gente que desarrolle sus productos y sus nuevas tecnologías para que alguien los pueda comprar y crecer. De todas formas, sí ha habido ya antecedentes. Este término de Killer Acquisition, que viene más bien de la industria farmacéutica, de cuando una empresa que desarrollaba medicamentos veía que había otro, o en las químicas, pero en las farmacéuticas, veía que había otra empresa que estaba desarrollando algo que le iba a competir, y bueno, la compraba antes de que le compita, y le permitía mantener su posición en el mercado. Dominante, ¿no? De ahí venía ese concepto. Lo que pasa es que es muy distinto en la economía digital que en la economía tradicional, porque
las farmacéuticas es largo el proceso de desarrollo y se conoce en qué etapa, digamos, del pipeline, Claro. como le dicen, de desarrollo está el producto. En cambio, en la economía digital todo es mucho más dinámico, mucho más difícil de prever. Pero ya ha habido algún antecedente en Estados Unidos, digamos, se obstaculizó, o sea, el Departamento de Justicia, que es una de las agencias que vela por la competencia, digamos que objetó una compra de Visa a una empresa que se llamaba Plaid, porque lo que dijo es ese Plaid tenía el potencial de competir con Visa en una cantidad de productos específicos y que si lo compraba lo que iba a hacer era desalentar esa innovación, esa competencia, y de hecho esa operación se bloqueó. Pero en Inglaterra esa misma operación se había aprobado, ¿no? Entonces ahí es otro de los temas que estábamos planteando donde... ¿Y cuál es nuestra muy jurisprudencia con relación a eso aquí digamos, no solamente en Argentina, en la región en general? Bueno, en la región y Latinoamérica, porque sí. Si bien Argentina es cabeza, hay jugadores muy fuertes, digamos. En Latinoamérica, bueno, hay varias economías importantes y varias de ellas que tienen muchos ya precedentes en términos de políticas antimonopolio y de digamos, cumplimiento de las leyes de competencia. Sí. Creo que de lo que vos me preguntás, quizás el caso más interesante que está reflejado en este artículo que escribimos sobre fusiones en la economía digital con Fernanda Biesen, sí, es el de una Lo operación. recomendamos leerlo. Sí, me lo pediste enseguida, te mandé porque me lo han estado pidiendo bastante, digamos, porque tiene un panorama de la región, ¿no? y de mirar estos temas que son nuevos. Creo que el caso interesante a citar acá es el de Walmart, que compró a una plataforma llamada Corner Shop, que estaba en Chile principalmente, era una empresa chilena, pero también operaba en México y en algunos otros países de Latinoamérica. Lo llamativo ahí es que la agencia de competencia de Chile lo analizó esa operación y la aprobó, mientras que en México la bloquearon. La bloquearon. Son situaciones distintas. Walmart es un poco más fuerte en México que en Chile, pero el enfoque que le dieron al tema ha sido muy diferente y de hecho dio lugar a cambios en Chile. Después de esto modificó sus lineamientos de cómo analizar las fusiones en la economía digital, pero también es cierto que México utilizó en ese análisis algunas herramientas para analizar el caso, que, bueno, está muy disputado si realmente era un caso para bloquear, porque podía llegar a haber sido un mercado más competitivo de lo que originalmente lo veían, porque de hecho esa empresa que no compró Walmart luego la compró Uber. Y esa operación sí fue aprobada, con lo cual la empresa siguió y entonces, y en el análisis posterior que hizo la autoridad mexicana quizás revisaron un poco la manera en que habían visto el mercado antes, ¿no? Claro, a lo mejor es esto que vos decías, hay que tener mucho cuidado también para el desarrollo futuro, para no tapar a los que vienen. Y eso es lo difícil, yo creo. Creo que diste en el clavo del tema de que porque el control de fusiones siempre es como preventivo y prospectivo, es tratar de evitar que dos empresas que se consolidan, digamos, no generen problemas hacia adelante, digamos, al concentrarse, que no generen una reducción sustancial de la competencia hacia adelante. Y eso siempre es un ejercicio como contrafáctico. Sí, entonces, claro. Y en el contexto de la economía digital no todavía más difícil, ¿no? Claro. Entonces sí, hay que ser muy prudente en esto, porque ahí es como que hay dos grandes tipos de errores que puede haber. Por un lado puede haber errores que llamamos, digamos, de falsos positivos, de decir, bueno, bloquear o objetar una operación que en realidad era procompetitiva o era positiva. Bien, claro. O falsos negativos, que es dejar pasar una que sí realmente generaba problemas de competencia. A ver, estamos en un momento donde toda la economía es disruptiva, donde estamos en un momento híbrido, si se quiere, donde se está pasando de una economía analógica a una economía digital, donde muchos actores, te diría la mayoría, no sabe bien cómo es que se juega, y estos cambios de roles provocan también que dentro de las autoridades de aplicación de estas normativas
digan, bueno, momentito, vamos a analizar esto que vos comentabas recién, del caso de Chile y de México. Primero lo vieron con unos ojos y después lo vieron con otros. Sí, y da idea, digamos, de que todavía falta madurar cómo utilizar estas herramientas en el contexto de la economía digital, porque, bueno, las dos autoridades muy buenas, en el sentido de que tienen mucha formación, muy buenos profesionales, tienen muy buenos precedentes, tanto la de Chile como la de México, y sin embargo vieron un caso muy similar de maneras muy distintas. Claro. Entonces, creo que es importante avanzar en que haya más convergencia en la manera en que se ven estos temas, siempre balanceando y pensando también que esto de que en Latinoamérica hay que mirar el proceso competitivo de cómo se está desarrollando y ver que muchas veces hay nuevas tecnologías digitales que están siendo disruptivas de empresas tradicionales que, bueno, siempre cuando hay cambios en el mercado, los que estaban con tecnologías anteriores se ven afectados y tienen que estar acomodándose. Muchas veces son ellos los que generan, digamos, quejas sobre prácticas anticompetitivas, pero el espíritu de las leyes de competencia es proteger a la competencia, a los consumidores y no a un competidor en particular. Porque Exacto. El mismo proceso competitivo podría dejar fuera del mercado a alguien que quedó obsoleto o que tiene Exacto. una tecnología que ya no funciona. Eso un poco entra. Ayer escuchaba a Salinas, el dueño de TV Azteca, el mexicano, que decía que él se autoimpuso el desafiarse a sí mismo de alguna manera, justamente en relación a esto que vos estás comentando, ¿no? Para no quedarse atrás con las nuevas tecnologías y las nuevas competencias que hay que tener, no solamente de competidores en lo comercial, sino las nuevas competencias que hay que adquirir como profesional de las empresas, ¿no? De lo que es la economía. Muy bueno, muy sabio, creo, el comentario. Es muy sabio. Muy bueno el que te lo traigas a raíz de esto, porque creo que justamente es de eso lo se que trata. aplica. Esteban, se nos fue el tiempo. Bueno. Te agradezco infinitamente que hayas venido. Por favor. Y te invito después a que en otro momento sigamos charlando sobre estos temas, traigamos algunos ejemplos concretos de la región, no solamente de Argentina, y que los analicemos en conjunto, porque sobre esto hay que hacer mucha docencia. Así que te agradezco infinitamente la presencia. Un gusto y gracias a vos, Alejandro. No, por favor.